caminar. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, se llama Entendidos en los tiempos. Este pasaje a mí me encanta mucho, me fascina mucho. Cuando yo lo leí hace muchos años, me llamaba mucho la atención porque hablaba precisamente de los hombres entendidos. Y decía la Escritura, dice la Escritura que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjense, dice de los hijos de Isaacar, 200. Y luego dice principales, o sea, eran personas que ocupaban un liderazgo dentro de ese grupo de personas. Ahora, la tribu de Isaacar, dice el capítulo 7 de este mismo libro, en el versículo 5, dice que esta tribu estaba compuesta por 87,000 hombres valientes en extremo. Dice, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. 87,000 hombres componían la tribu de Isaacar. Y 200 de esos hombres eran principales, o sea, quiere decir que ocupaban un lugar muy importante dentro de todo ese número que componían la tribu de Isaacar. Eran líderes que estaban al frente, líderes que estaban pendientes de todo lo que se llevaba a cabo en ese tiempo, pero eran principales. Y la Biblia me dice que estos hombres, dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, dicho seguían todos sus hermanos. Esto me impresiona porque para que hubiese hombres que supieran lo que tenían que hacer, no se requería ser valientes. Si bien es cierto, sí, porque estaban en guerra, pero también se necesitaba tener sabiduría para saber qué hacer. Y este versículo está incrustado aquí porque resulta ser que cuando es depuesto Saúl, cuando le es quitado el reino a Saúl, y estaban por ya ungir, por llamarle así, poner por rey a David, los enemigos de David, que eran los que defendían a Saúl, venían contra todos los que estaban a favor de David. Ellos no entendían qué estaba pasando, por qué su rey Saúl había sido depuesto, le había sido quitado el reino a Saúl y por qué se le había dado a David. Entonces seguían defendiendo a Saúl. Muchos de ellos, ustedes pueden leer todo este capítulo 12, y era muchísima gente que estaban a favor de Saúl. Y unos más estaban con David. Y entonces los de Saúl venían a atacar a los hijos o a los que estaban defendiendo a David. Y entre todos estos hombres valientes estaban la tribu de Isaacar. Estos 200 hombres compuestos por estas gran personalidades que eran principales de este grupo, dice la Escritura que eran entendidos en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? En los tiempos que estaban viviendo. No era precisamente que fueran ellos unos magos o adivinos, no. Ellos eran lo que estaba pasando en ese tiempo entre los grupos de personas que defendían a Saúl y los que estaban por poner rey a David. Y estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando. Es decir, ellos entendían, esta palabra entendían significa conocían las estrategias de los que estaban con Saúl. Ellos conocían valientes en extremo, los demás eran arrojados en extremo, preparados con armas,
Pero estos hombres sabían qué tenían que hacer, es decir, qué estrategia estaba usando los enemigos para destruir a David y a su gente. Y esto me llama mucho la atención, porque hoy en día necesitamos saber qué está pasando en nuestro alrededor, qué está pasando en el mundo, cómo estamos nosotros entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente dice, es que yo no sé qué hacer, no entiendo cómo poder llevar a cabo tal o cual situación o tarea. Y estas personas entendían perfectamente cuál era la estrategia del enemigo. Si algo hoy nosotros tenemos que aprender a conocer es contra quién nos estamos enfrentando y cuál es nuestro enemigo a vencer. Tú enfrentas a enemigos que tú ni te imaginas que están ahí. La Escritura dice que estamos nosotros inmersos en un mundo celestial, ¿sí o no? En Efesios. Nos habla de ese mundo espiritual. Y que nosotros a veces caminamos en esta vida y no sabemos contra qué estamos luchando. A veces tú piensas que estás luchando con la persona que tienes junto a ti. Sea como sea, hijo, papá, mamá, lo que tú quieras. Y dices, es que tiene un carácter de los 1000 demonios. Y tal vez sí lo tenga. No digas amén. Y tal vez sí lo tenga, pero ¿contra qué estás luchando? ¿Contra qué estás peleando? Cuando hay situaciones a veces de enfermedad, puede ser que muchas veces estés luchando contra ciertas estrategias de enemigos que quieran venir a derrocar, derribar tu vida. Y necesitamos ser entendidos de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Hoy tú puedes ver un sinfín de leyes a favor de todas las ideologías que escuchamos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos enfrentando a esas estrategias? Y estos hombres conocían las estrategias de ellos. Sabían por dónde iban a llegar, qué iban a hacer. Y lo sabían perfectamente bien. Porque eran ellos conocedores de los tiempos que estaban viviendo. Y sabían que Dios había puesto a David como rey. Pero que lógicamente se oponía a nombrar a David como rey. Aún a pesar ya de haber sido quitado el trono a Saúl, él seguía insistiendo en querer ser el rey de Israel. Y a pesar de que estaba David ya por ser coronado rey, él quería derribar a David, porque no quería que se cumpliera lo que Dios había destinado que se tenía que hacer. Y lo primero que me llama la atención es eso, que eran entendidos en los tiempos que ya expliqué. Segundo, dice, y sabían lo que Israel debía de hacer. No nada más es conocer los tiempos, no nada más es saber qué estrategias tiene el enemigo para con nosotros, sino saber qué es lo que tengo que hacer. No está mal un consejo cuando alguien lo requiera, pero hay que enseñarles a poder entender qué es lo que está pasando con esa persona y qué es lo que yo tengo que hacer. Y cuando no saben lo que tienen que hacer, es porque no conocen la voluntad de Dios. Estos hombres sabían lo que tenían que hacer porque conocían la voluntad de Dios. Ellos sabían que Dios había determinado quitarle el reinado a Saúl y ponerle como rey a David. Los otros andaban peleando todavía el reinado de Saúl y queriendo que Saúl fuera y siguiera siendo rey, pero Dios había determinado que no fuera así. Y estos 200 hombres sabían, conocían que Dios había determinado, que Dios había dicho que David sería el próximo rey de Israel. Y sabían perfectamente, conocían la voluntad de Dios. Cuando no se sabe qué hacer en la vida, es porque se desconoce lo que Dios quiere. Por eso mucha gente no camina
en esa dimensión porque no entienden lo que tienen que hacer o no saben lo que no tienen que hacer porque desconocen la voluntad de Dios. Y es claro, por eso mucha gente se pierde en el caminar porque no van caminando, entendiendo cada voluntad de Dios en cada paso de la vida que uno da. Y estos hombres, esta palabra sabían, decían, conocían la voluntad de Dios. Y la Biblia es muy clara en Lamentaciones cuando dice, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios dice, de la palabra. Si yo desconozco lo que dice la palabra, no sé cómo enfrentarme a las estrategias del enemigo. Estos hombres conocían las estrategias, pero sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que tenían que hacer ellos? Proteger a David, cuidar a David, cuidar al próximo líder, al próximo rey de Israel, arropar al rey de Israel, protegerlo, defenderlo, armarse de valor y de armas para defender al próximo rey. Porque esa era la voluntad de Dios. Y estos 200 hombres, en medio de unos miles de hombres que venían armados para defender a David, había 200 que dicen, hey, sí es bueno con armas, pero no con las armas que ustedes conocen. Porque nuestras armas no son las carnales, sino son las espirituales. Y muchas veces nosotros peleamos con armas carnales y no con las armas espirituales. Esto es un buen aprendizaje esta mañana para nosotros, querido hermano y hermana. Porque nosotros peleamos muchas veces por desconocer la palabra en nuestra humanidad. En nuestra humanidad. Pero nuestras armas no son carnales y no son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si hay desconocimiento de la palabra, entonces pelearemos con las armas carnales. Y eso será un desgaste y es posible que haya pérdidas. Estos hombres sabían las estrategias, conocían lo que tenían que hacer. Arroparon, se atrincheraron para guardar y resguardar a David. Y tú puedes leer la escritura, ni una gota de sangre se derramó. Porque cuando hay hombres sabios que saben lo que tienen que hacer, no hay sufrimiento, no hay dolor. Saben por dónde caminar, saben por dónde dirigirse. Pero esto es importante, pero lo más importante es lo que viene. Y dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando ellos dicen lo que tienen que hacer, los que estaban con él o con ellos, los escucharon. Escucharon el consejo de estos hombres y dijeron, vamos a hacer como ellos nos están diciendo. Las estrategias que está ocupando lo que vienen con Saúl nos quieren ametrallar. Pero nosotros no, nosotros vamos a ocupar otras armas que no son las que ellos traen. Nosotros vamos a resguardarnos, vamos a proteger a David, vamos a orar al Dios de Israel y va a orar y cuidarnos los unos con los otros de esta manera, no con las guerras ni con las armas. Fíjense qué interesante. Por eso llama la atención este pasaje, porque las guerras espirituales, las luchas espirituales que la iglesia va teniendo, y cuando hablo de iglesia, refiero nosotros, la iglesia va teniendo, tenemos que aprender cuáles son las armas que está utilizando el enemigo para detener mi avance en el caminar con Dios. ¿Cuáles son las armas que está ocupando? Y estos consejos que ellos daban, los seguían. Es decir, la gente escuchaba y hacían lo que estos 200 hombres le decían. Y esto es lo importante también en la enseñanza, que muchas veces el consejo que da Dios a la persona se tiene que seguir al pie de la letra.
¿Por qué? Porque si no, entonces acabará en una catástrofe, en una destrucción total. Y esto es importante porque aquí vemos una estrategia que ocupa el enemigo para destruir lo que Dios estaba por establecer en Israel. Fíjense que en Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, Jesús nos habla a las personas de ese tiempo, que es muy interesante. Mateo 16, 1 al 3, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentar que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles, el cielo nublado. ¿Y qué les dice? Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos? No podéis. Miren, hoy nosotros tenemos un sistema que nos dice que va a llover, ¿verdad? El reporte del tiempo. Que va a llover, que va a hacer calor, que va a haber hasta 30, 40 grados. ¿Y qué barro? ¿Cómo está haciendo calor en estos tiempos? ¿Verdad que sí? Bastante. Y nos dicen los tiempos: en la tarde va a estar nublado, en la noche va a llover, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién conoce los tiempos de Dios? Solamente aquellos que saben interpretar lo que está escrito. Amén. Escrito está que vendrán tiempos peligrosos, ¿sí o no? Escrito está. Y nos dice que no sabemos el día ni la hora, pero que cuando escuchen que haya rumores de guerra y dice, por ahí va, que se aproxima el tiempo. Cuando el mundo empiece a colapsar, cuando todos los sistemas empiecen a colapsar, tengamos cuidado, porque ¿cuándo? No lo sé, pero son las señales de los tiempos. ¿Están aquí? Son las señales de los tiempos. Pero solamente el avisado en la palabra es el único que sabe cuándo poder entender que las cosas van a suceder y van a pasar. Nosotros a veces nos asustamos por lo que estamos viviendo, pero eso ya está escrito. Eso ya está escrito. Está bien que nos asustemos para que nos pongamos a orar, pero ya está escrito en la palabra. Miren, otro pasaje, Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a temed. O sea, ¿a quién le temían ellos? ¿Y él a quién le está diciendo que deben de temer? Al que tiene el poder para hacer esto. No conocían el tiempo, no conocían el poder, no conocían a las personas y menos conocían a Dios. Ni el tiempo de su venida, ni el tiempo de su llegada, ni lo que iba a venir a hacer durante ese tiempo que ya estaba profetizado en Isaías que iba a suceder. Pero el desconocimiento de ellos los llevaba a otro sentido. Y esto es importante en las Escrituras cuando nosotros entendemos lo que está pasando en nuestro mundo espiritual. En nuestro mundo espiritual. Porque nosotros estamos inmersos en ese mundo espiritual, querida iglesia. Y las estrategias que ocupa el enemigo para detener el avance de la iglesia, siempre va a haber dardos de fuego del maligno para detenernos. Yo en la mañana les decía a los servidores, que por cierto son muchos servidores, gracias a Dios, yo les decía, tengamos cuidado, porque cuanto más crece el número, más se arrecia el ataque. Más se arrecia el ataque.
más viene el enemigo con más furia contra la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y tenemos que tener cuidado para saber qué estrategias está ocupando Satanás para destruir la obra de Dios. Para destruir la obra de Dios. Y aquí es donde a mí me interesa poner como cimiento esta enseñanza, este versículo bíblico, porque de estos tres principios que vimos aquí, que eran hombres entendidos en los tiempos, hombres que sabían lo que tenían que hacer y personas que hicieron lo que estos hombres le dijeron que tenía que suceder, que tenían que, y que ellos, estos hombres, tenían que estar dispuestos, preparados para proteger a David, para que cuando el enemigo quisiera llegar, ellos estuvieran resguardados al próximo rey de Israel. Eso es ser entendidos en los tiempos. Eso es saber qué hacer en el momento adecuado en nuestra vida. Eso es importante hacer, qué hacer cuando algo está llegando a nuestra casa, a nuestra familia, a mi vida, etcétera, etcétera. Y esta parte la vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Esta misma estrategia la vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos. Vete por favor al libro de los Hechos, capítulo 6, que es la continuación de nuestra enseñanza. Dice la Escritura, en aquellos días, escuche bien, como crecía o como creciera el número de los discípulos, ¿qué dice que hubo? ¿Qué hubo, iglesia? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Escuchen bien, amada hermano, hermana, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Qué estaba sucediendo? Se estaba predicando la palabra y habían multitudes de almas que se estaban, ¿qué? No, convirtiendo. Había una multiplicación de cristianos impresionantes. La iglesia estaba creciendo a dimensiones impresionantes. 5,000 por un lado, otros 4,000, y empezaba la iglesia a crecer, y hubo un momento en que había tantos, que había multiplicación de personas, que viene Satanás a ocupar la mente de unos cuantos para incrustar en ellos murmuración y detener el avance de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Y metió dentro de la iglesia la murmuración. Qué terrible. Fíjense, qué interesante, hermanos. Y esto llama la atención porque la murmuración es destructiva en sí. La murmuración detiene el avance de lo que Dios quiere hacer. La murmuración es una acción que causa división. Cuando alguien murmura contra otra persona y levanta un falso a otra persona, se crea una repetición de lo mismo y tantas mentiras, la gente cree que es verdad. Porque la murmuración es la entrada para fracturar lo que Dios está haciendo en una congregación, en una iglesia. Y esto arma es de Satanás. No hay de otra. No hay de otra. ¿Por qué? Porque el avance de la iglesia estaba creciendo. Había muchísima gente que se estaban convirtiendo. Discípulos tras discípulos, tras discípulos, tras discípulos venían.
Y entonces resulta que murmuraban los griegos contra los hebreos. Fíjense, griegos contra los hebreos. Quiere decir que se estaban convirtiendo gente que no pertenecían al pueblo de Dios, que recibían la palabra y se convertían al evangelio y venían de esos lugares. Y entonces dicen ellos, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, vinieron a quejarse, a murmurarse que a las viudas se les estaba desatendiendo. ¿En qué? Que no le estaban suministrando la porción diaria. Había discriminación para ellos. Y le dijeron, no, así no está bien. Ustedes recordarán, y no vamos a ir ahí, que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 14, 29, 16, 11, 24 al 19 al 21 y capítulo 26, versículo 12, nos habla precisamente de lo que se le tenía que asistir a las viudas. Y también en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, se habla del sostenimiento a las viudas, que estaba bien, estaba en la Biblia. Estaban las escrituras que se le tenía que ayudar a las viudas. Y quizás era justo lo que ellos venían a hacer, pero ellos no venían a suplicar o a pedir, oye, de favor, pudieran apoyar. No, ellos estaban murmurando contra los hebreos. Mira, ya ves, nada más le dan a los hebreos y a los griegos no. Aquí hay clases, ¿verdad? Acá se ponen los que diezman de 10,000 y acá nada más los que diezman de 10 pesos. No, aquí lo de la clase alta, acá lo de la clase media y acá lo de la clase baja. Y empezaba la murmuración, y empezaba la discriminación. Y entonces, cuando hay una murmuración, empieza a haber una destrucción. Se empiezan a corroer las personas. Ustedes han visto cuando tú dejas a la intemperie un tubo, cómo pasa el tiempo y cuando ya le cayó tanto neblina y todo, cómo a la larga se va oxidando y se va ya corrompiendo. Esa corrupción entra en la vida de las personas que están prestas a no hacer la voluntad de Dios y que únicamente andan viendo a ver en qué está mal aquella persona, qué está haciendo aquella persona. Mira, ya lo vimos aquí, mira, ya lo vimos allá. Ya andaba en Liverpool en el tiempo de ¿cómo le llaman esto cuando sale de la barata? ¿Cómo? En la venta nocturna. Y lo hubieras visto, hermano, cómo salió con 5 bolsas. Y dije, ¿qué? Si tiene que comprarlo, ¿está bien? No, pero, es que no, ¿cómo crees? Los hermanos debemos de, tranquilo, hermano, ¿verdad? Una vez recuerdo mucho que una persona salió por aquí y me dijo varias cosas. Y yo nada más le dije, hermano, usted sí puede comprarse pantalones de buena marca y yo no. Usted sí puede traer zapatos de esa marca y yo no. O sea, pues ¿de qué se trata? Pues puede tener una camisa buena y yo no. Porque soy el pastor, yo no puedo andar así. Le dije, no, hermano, está usted mal de su cabeza. Yo sí se lo dije ahí saliendo. Le dije, no, y lo tuve que enfrentar. Porque pues ahora resulta que uno se tiene que vestir, ¿cómo se llama? Ya casi andar con un parche aquí, otro parche acá. Pues para que digan que el pastor es humilde. La humildad no se mide por esto. La humildad se mide en el corazón. ¿Están aquí, hermanos? Pero hay hermanitos así que murmuran. Yo creo que me veía varias veces ahí sentado y me decía, ay, mira, ese ha de ser el Calvin Klein. No. ¿Ese es de qué? ¿Otra marca, dígame? Armani, hermano. Mira. No venía a escuchar la palabra, venía a ver qué ropa traía yo. Se pasó ese hermanito, ¿no? Bueno, ellos estaban así, estaban esperando a ver qué estaba pasando. Y entonces viene, dice el versículo 2, entonces los 12 que se convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Hombres, ¿en qué? Entendidos
en los tiempos. Ellos veían que si predicaban la palabra se multiplicaban las almas, ¿sí o no? Y dijeron, espérate, hay un problema aquí que se nos presenta. Está bien, hay que atender a las viudas, no lo vamos a atender nosotros. Quien las tiene que atender van a ser otras personas, porque nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. La palabra no se debe de detener, porque si se detiene la palabra, se detiene el crecimiento de la iglesia. Y estos hombres sabiamente, conociendo los tiempos, y ahorita les voy a decir por qué ellos conocían los tiempos, conociendo los tiempos que estaban viviendo, dijeron, no, esta arma que nos manda Satanás no nos va a detener. Nos quiso detener en 2 ocasiones y no pudo. La tercera que nos quiere mandar tampoco va a poder, porque conozco sus estrategias. Si estos hombres no conocieran las estrategias del enemigo, ellos hubiesen dejado de predicar la palabra y se hubieran dedicado a servirle a las mesas, a las personas. Pero ellos dijeron, no, yo sé por dónde viene Satanás. Yo sé cuál es la estrategia que está usando Satanás. Y Satanás lo que quiere que haga yo o que hagamos nosotros es dejemos de predicar. Dejemos de hacer la labor que Dios está haciendo, dedicámonos a servir a las mesas y la obra de Dios se va a detener. Porque eso es lo que quiere Satanás. Y ellos dijeron, no, no es así. Vamos nosotros. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿qué dice, hermanos? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Di conmigo, hombres que sabían qué tenían que hacer. No hombres que se dejaron llevar por una murmuración. No hombres que se dejaron llevar porque había un problema y vámonos todos a resolver el problema. Y dejemos de hacer lo que nos es más importante, la oración y la palabra. Hermano, esto apliquémoslo a nuestra vida. Apliquémoslo a nuestra vida, porque nos puede pasar. Quizás tú estás metido en Dios, metido en oración, metido en la lectura y de repente Satanás dice, espérate, a ver, voy a frenar la vida de esta persona. Mira, si para Satanás el enemigo número 1 no es el que trae la Biblia aquí abajo. Ese no es el enemigo número 1 de Satanás. ¿Sabes quién es el enemigo número 1 de Satanás? El que lee y ora. El que no ora dice, ay, mira este cristianito debilucho. Ahorita me lo voy a zarandear como a trigo. Y lo zarandea. Porque ni ora, ni lee. Voltea con tu vecino, dile, hola. Dile, ¿escuchaste? Ni lee. Y dice Satanás, este es presa fácil. Este es de los míos. ¿Ah? Pero uno que ora, ese es un enemigo para él. Uno que lee es un enemigo para él. ¿Y tú crees que tú estás muy contento, Satanás está muy contento de que tú estés orando y leyendo? ¿Te va a arreciar contra ti? Ay, pastor, ya salí de una, pues vas a entrar a otra. Porque él anda como león rugiente. Pero cada día tú serás más que vencedor. Porque de tu lado está Dios. Y entre más leas, entre más ores, más enemigo te conviertes de aquel. Y ellos dijeron, no vamos a dejar la oración, ni vamos a dejar la palabra. Hermanos, hermanas, cuando tengas un problema, discierne los tiempos que estás viviendo. Discierne en el problema. Discierne estrategias que está usando
vida. El pastor, es que más me metí a orar y más se reció, sí, y más vendrá. Pastor, es que leo todos los días, me levanto a las 6 de la mañana, pastor, pero más parece que Satanás sí y más vendrá. Porque Él no está contento de que tú estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás aquí? No es nada más traer la Biblia los domingos a la iglesia. No es nada más traerla en tu portafolio. Soy cristiano. ¿Por qué? Porque traigo mi Biblia en el portafolio. ¿Y eso qué? ¿La lees? Nada más los domingos que voy a la congre. Y todavía le dice, a la congre. Pero entre semana, pues, es que Dios me habla cuando me acuesto. Fácil, presa fácil para aquel que anda buscando a quien devorar. ¿Sí están aprendiendo hoy? Dicen ellos, no vamos a descuidar la oración y la palabra. Ellos sabían de dónde venía la estrategia de destrucción. Y ellos dijeron, no, hagamos un trabajo para seguir haciendo nosotros a lo que nosotros fuimos llamados. Y empezaron a nombrar a 7 personas. Y los que estaban ahí, escuchen, lo mismo que en el libro de las Crónicas, dijeron, lo que están diciendo los apóstoles, hay que hacerlo. Busquen entre ustedes a 7 personas que les encarguemos este trabajo. Búsquenlo. Esas personas tienen que reunir estas características. Ahorita la vamos a ver. Estas características. Pero lo que yo quiero dejar en tu corazón en este momento, en este primer punto, es tú tienes que ser mujer, hombre, varón, mujer, entendido en los tiempos que estás viviendo. Hay gente que a veces se pierde una bendición. Escúchalo, y no lo digo por religiosidad, que quede claro. Lo digo porque a veces se puede pensar en esa estrategia, que te puedes perder una bendición un día, domingo, porque algo te interpuso en tu vida, que era cosa que pudieras resolver al rato cuando llegaras de tu casa. Pero le diste tanta prioridad a eso, que ese día te perdiste de una bendición en la iglesia. Y tú pusiste esa antemano, es porque llegó mi pariente, de tierras lejanas vino, y pues yo lo tenía que atender. Pues si estuvo 10 años fuera de tu casa, que quede 1 o 2 horas fuera de tu casa, no pasa nada. ¿Estamos aquí? Pero yo me voy a ver qué tiene Dios para mi vida hoy. Y yo quiero pensar que muchas personas se pierden eso porque anteponen otras cosas antes que ¿quién? Yo recuerdo que hace muchísimos años, tuvimos unos compadres. Nosotros no éramos cristianos, en ese tiempo tuvimos unos compadres. Y vivían ellos en Puebla, nosotros ya estábamos viviendo acá en Oaxaca. Y un día nos hablan, compadre, que vamos a estar mañana en Oaxaca y queremos que nos lleves a Hierba el Agua y aquí y allá. Nos vemos tempranito para irnos temprano, compadre, antes que el sol. Le dije, nada más, compadre, te tengo un pequeño detalle. Yo voy a una iglesia cristiana el domingo y me desocupo a las 12 del día. 1 por ahí más o menos. Si quieres, a esa hora nos vamos. Compadre, pero a esa hora está el sol en su mero apogeo. Pues a esa hora yo me desocupo, compadre. Si usted gusta, con mucho gusto. Después de esta hora, nos vamos a Hierba el Agua, nos vamos a donde usted quiera, pero después de las 12. Está bien, compadre. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No, porque primeramente en ese tiempo para nosotros era Dios. Pues que nada más venía un día y se iba. ¿Me entiende? Y tú puedes, ay, eso es religioso. No es religioso. Simplemente es sentido de entender qué es lo que Dios quiere para mi vida hoy. ¿Estamos? Y hay cuidado, porque son estrategias que ocupa el enemigo para que tú te pierdas una bendición ese día. Y esa bendición puede estar con el hermano, con la hermana, ese día que te saluda, hermano, estaba yo orando por ti. Qué bendición recibir de un hermano la oración. Hermano, me acordé de ti el día de hoy, hermano, ay, qué padre, qué bonito se siente.
Y esa bendición te la pierdes porque, mira, a veces se pierden las bendiciones porque se pelean los cónyuges, ¿sí o no? No, aquí pura gente santa. ¿Ah? Ya me peleé con el mal, hoy no voy a la iglesia. Y le echan la culpa a Dios. Y se la desquitan con Dios. Dios, ¿qué culpa tiene de que ese barrigón se haya enojado? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Pasa o no pasa? Te perdiste una bendición porque se enojó el marido y se enojó la mujer. Ya no vamos a la iglesia. Y Dios así dijo, ¿yo qué culpa tengo? Si esa bronca es entre ustedes, arréglenla ustedes. A mí dame la gloria y después se vienen y se agarran del chongo. Pero primero, Dios, ¿sí o no? Aguas con las estrategias que está usando el enemigo para desactivar lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que ser ¿qué? Entendidos en los tiempos. 2, tienes que saber qué hacer. Ellos sabían qué hacer. ¿Estamos? Ellos sabían que la oración, la palabra era fundamental en sus vidas y eso teníamos que seguir haciendo. Entonces ellos dicen, armemos la estrategia. ¿Cuál estrategia? Entre ustedes nombren a 7 varones, dice la escritura. Miren, vamos a numerarla rápidamente como lo dice aquí. Busquen entre ustedes 7 varones, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 1, 2, llenos del Espíritu Santo. 3, de sabiduría. Y 4, que sean responsables en el trabajo que le vamos a encomendar. Miren, llenos, dice varones que sean de buen testimonio. ¿Por qué dice buen testimonio? Se refiere, ¿por qué? Porque les iban a encargar que administraran los recursos que iban a entrar para el sostenimiento a las viudas. Me estaba platicando hace unos días una persona, no voy a decir el cargo que ocupa, me estaba platicando, me quedé anonadado. No sé dónde está escrita esa palabra, pero bueno, así me quedé. Anonadado, asombrado. Que dice que él, un día domingo, vio que decreció la entrada de los recursos a la iglesia. Y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué bajó el ingreso? Y le preguntó, ¿y cómo estuvo la iglesia? No, se llenó la iglesia. ¿Pero por qué bajó? Al otro domingo, igual. Y al tercer domingo, igual. Y dice, no, pues algo está pasando aquí. Y entonces ponen cámaras para el que recolectaba las ofrendas. ¿Y qué creen? El santo cristiano sacaba para acá, uno para acá, otro para acá, uno para acá, otro para acá. Y lo ve en cámara. Y le ponen un 4 al cuate ese día. Resulta que deja en el cesto donde estaba un basurero, deja como 20 sobres allá adentro. Y entonces le dijeron, pues ya terminó la reunión y todo, ya no, vamos a recoger los cestos de basura. Yo los recojo, no se preocupen, váyanse, descansen. Están cansados, yo limpio la iglesia. Está bien acomedido. Y le dice a la que ya lo habían visto en la cama, no te preocupes, ahorita. Y levantan el cesto de la basura. Había más de 20 sobres ahí adentro. El Señor iba a levantar la basura. Sí, ya sabes cómo le iba a levantar, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Testimonio de gente que sepan cuidar los ingresos o el recurso de ¿Lo sabrá? Aquí no, ¿Pero lo sabrá? No se quedan en duda. Sí, con Jesús hubo un hombre. ¿O no? Hubo uno. Y había gente, oye, ¿cómo le vas a dar ese perfume? ¿Cómo vas a gastar ese dinero en ese perfume? Mejor véndanlo y dáselo a los pobres, ajá. Bueno, buen testimonio, que sepan administrar los recursos
que se les encargan para el bien de los demás. Luego, que sean llenos del Espíritu Santo, que esas personas sean controladas, estén sujetos a el Espíritu Santo. Ese es ser llenos del Espíritu Santo, sujetos al Espíritu Santo, que estén bajo la autoridad del Espíritu Santo. Luego, ¿qué dice que más deben tener? Hombres sabios. Esta palabra sabios, hermanos, quiere decir conocimiento de las Escrituras, que sepan conocer la verdad de Dios. Miren, ¿por qué nosotros ponemos a los niños personas de aquí de la iglesia que le enseñen a los niños? Nosotros no llamamos a gente de otra iglesia para que vengan a enseñarle a los niños de esta iglesia. De aquí mismo salen las personas que enseñan, tanto en varones, en jóvenes, en mujeres, de aquí mismo. Porque les conocemos, ¿estamos? Porque sabemos quiénes son. Porque hemos caminado con ellos y sabemos que ellos van a enseñarle correctamente al niño o a la niña la palabra de Dios. Porque conocen las Escrituras. Ay, hermanos, es que llegué a la iglesia por primera vez y tengo una voz privilegiada, hermano, que hasta los arcángeles y ángeles se quedan así asombrados. Pues hermano, quédate ahí 20, 30, un mes si quieres, esperando a ver tu testimonio. No, hermano, pues es que Dios ya me dijo que yo quisiera subir a predicar. Miren, ya nos pasó. De verdad ya nos pasó. Cuando nosotros empezamos a caminar en la iglesia, llegó un cuate, que no está por aquí, ¿cómo se llama Marco, el hijo de don Pedrito? Que siempre lo vacilamos, hermano santo, porque se apellidaba santo el cuate ese. Y nada de santo tenía. Y llegó un domingo a la iglesia, y bueno, me lo recomendaron una vez para predicar. Yo dije, está bien que predique, pues estábamos hablando hace muchos años. Y predicó un día a la iglesia, le di su ofrenda, se fue. Al otro domingo ya lo tenía yo en la iglesia. Y me lo quedo mirando, hermano, ¿qué onda? No, pues es que Dios me dijo que viniera, hermano. Ah, qué bueno, siéntese. No, pero a predicar. No, pues yo predico, hermano. Pues no sé, yo en ese tiempo yo mataba a uno y levantaba a otro, pero yo predicaba. Y a mí me toca a mí predicar, hermano. No, pero es que me dijo Dios que yo viniera a predicar. Y así venía. Hasta un día le dije, a ver, hermano, ¿qué es lo que trae usted? Mire, es que Dios me dice que yo venga a predicarle porque le voy a dejar limpiecita la iglesia. Y yo dije, ¿limpiecita? Se va a llevar todas las almas. Y miren, dicho y hecho, en otra iglesia se lo hizo. Y después llegó a mi casa, ya se lo conté a ustedes, y a los que no se lo contó se lo voy a decir rápidamente. Llegó a mi casa a vaciarme una jarra de leche. Porque él era Felipe y yo era Natanael. Y dije, Dios mío, este cuate está más drogado que... ¿En serio? ¿Por qué los hay? Gente así que andan buscando destrozar, destruir una cosa que Dios está haciendo. Y son gente que andan buscando nada más su posicionamiento personal. Y yo lo tuve que cortar. Dije, no, este cuate aquí no. Dije, hermanito, mira, aquí está tu ofrenda, vete. Pero voy a aplicar, no, porque me vas a dejar limpiecita la iglesia, vete. No, le di su ofrenda y se fue. Jamás, nunca se paró con nosotros. Porque realmente a veces no son gente de buen testimonio, no están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo le vas a encargar ese trabajo en la iglesia? Y tú no tienes que estar, ¿qué? Sabio, entendido en lo que tiene uno que hacer. Y no vamos a poner a cualquier persona a enseñar o a predicar. Tengo un pastor muy querido, muy querido. A ver qué día me invita. Y siempre me están a ver qué día me invita. Ya tú no me quieres invitar, ya tú no me quieres invitar. Pero pues yo, porque no camina en ese mismo sentido que nosotros, dije, no, pues no, ¿cómo voy a traer a una persona? Yo lo quiero mucho, pero no puedo, porque la enseñanza de él es otra y la mía es otra. ¿Me entiende? La otra aquí es fundamento de la palabra y a veces las otras son un poquito más como emocionales y nos vamos por ahí. Entonces no, como que no entramos. Entonces yo no lo puedo traer, lo quiero mucho, pero... ¿Sí estamos? Entonces siempre debemos tener eso, claridad en las cosas, sabiduría hay y luego responsables del trabajo que se va a hacer. Vámonos más adelante y quiero ir casi terminando con la enseñanza. Todavía no, pero ya. Esto también lo aprendí hace unos días, porque platicando con los pastores decían, lo que los pastores tenemos es que decimos, ya vamos a terminar. O este es el último. Cuando un pastor diga eso, no le crean. Porque ni va a terminar ni es lo último.
Mejor vamos a seguirle. Fíjense, versículo 7, hermano, lo que la estrategia de estos hombres hizo. ¿Y qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si ellos se hubiesen dedicado a servir a las mesas? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera quien predicara la palabra, no hubiera quien estuviera orando. ¿Y qué iba a suceder? Se iba a detener la obra de Dios. ¿Estamos? Se iba a detener lo que Dios había dicho, que se iba a extender el reino de Dios por toda Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí ya venían ellos por Samaria. Note lo que está pasando. Hombres entendidos en los tiempos, que saben lo que tienen que hacer. Hermano, hermana, ¿qué está deteniendo en tu vida espiritual? La obra de Dios. ¿Qué está deteniendo Dios? ¿Qué está deteniendo? ¿Qué estás haciendo tú para detener lo que Dios está haciendo? ¿A qué le estás dando más prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que Satanás vino a poner alrededor para que tú te estés preocupando más por eso y menos por las cosas de Dios? Lo que Él quiere es detener tu vida espiritual, lo que Él quiere es detener tu caminar con Dios, y te va a poner una serie de cosas, los días domingo, los días de oración, los días de reunión de varones, de jóvenes, lo que tú quieras, siempre Él te va a poner algo en el camino para detenerte, para detener lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú tienes que ser un hombre, una mujer entendida y entendido en los tiempos. En los tiempos. Y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Mira, la estrategia que Satanás ocupó, y tú lo vas a leer en casa, son dos antes que esta. La primera fue la persecución, que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, léelo en casa, versículo 1 al 31. Y también en el capítulo 5, versículo 17 al 41. Ahí está el primer ataque de Satanás. Detiene la obra, quiere detener la obra de Dios, tratando de amenazarlos, amedrentarlos y decirle, no quiero que sigan predicando la palabra en el nombre de ese hombre. Lo querían detener, las amenazas vinieron. Y ellos dijeron, no, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La primera estrategia que Satanás ocupó es frenar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Amenazándolos. Si ustedes siguen predicando la palabra de Dios, les va a ir mal. Miren, la primera estrategia. La segunda estrategia, que está bien clarita, fue cuando Ananías y Zafira traían lo que habían vendido a la casa de Dios. Y ahí está clarito, miren lo que dice. Versículo 5. Capítulo 5, perdón, versículo 3. Y dijo Pedro, escuchen bien, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás corazón. Segunda estrategia de Satanás para interrumpir lo que Dios estaba haciendo. La gente estaban trayendo propiedades, venta de las propiedades a los pies de los apóstoles para dar de comer a la gente, para que hubiera sustento, para que no hubiera ninguna necesidad y la gente estuviera atenta a la palabra de Dios. Pero estos hombres abrieron su corazón a Satanás, abrieron su corazón a la avaricia. Satanás vino y puso avaricia en su corazón. Y ellos se dejaron guiar por eso. Y Satanás incrustó avaricia en el corazón y quiso detener con ellos la obra de Dios. Pero no pudo.
Y Pedro fue muy claro en entender qué es lo que estaba pasando con Ananías y Zafira. Y ese ejemplo hizo que la gente volteara y dijera, wow, o sea, no, lo que yo le prometí a Dios, yo se lo voy a dar. Que yo le dije a Dios que yo iba a hacer con lo que yo recibía, yo lo voy a hacer, yo se lo voy a dar a Dios. Porque si no, Satanás va a detener mi avance espiritual en la vida de la iglesia. ¿Y cuántos de estos Satanás ha ocupado para detener el avance espiritual en tu vida y en la vida de la iglesia? Porque se han dejado atrapar por la avaricia, por Satanás, y págatelas. Y ahí está. Miren qué interesante. Vean las estrategias que ocupa Satanás. Y Pedro, entendido en los tiempos, dijo, esto es obra de Satanás. Y la murmuración también es obra de Satanás. Y esto no va a parar la obra de Dios. Esto no va a parar la obra de Dios. Tenemos que tener claridad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo espiritual? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? ¿Qué está pasando en la vida de la familia? ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué incrustó Satanás en mi vida para detener la obra de Dios? Porque este mundo es un mundo espiritual, hermano. Es un mundo espiritual. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Es 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Fíjense, para que Satanás, ¿qué dice? No gane ventaja alguna sobre, ¿qué dice aquí la carta? Pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. ¿Te das cuenta? Cómo estos hombres entendían los tiempos que estaban viviendo y dijeron, no se va a detener la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que seguir adelante. Y el versículo 7 es bien claro. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y había un tiempo de avivamiento, hermanos queridos. Impresionante en esos tiempos. Ustedes van a ver del versículo 8 al versículo 15, lo vamos a leer para ir terminando. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y la presión seguía. Y di conmigo, y seguirá. Porque Satanás no está contento. Amén. Él no está contento con que tú estés aquí hoy. Él no está contento con que tú estés escuchando la palabra de Dios hoy aquí. ¿Sabías eso? Y Él va a buscar todos los medios habido y por haber para alejarte de que escuches a Dios. Pero di conmigo, yo soy un hombre, igual una mujer sabia, entendida en los tiempos. Y sé lo que tengo que hacer. La voluntad de Dios. Amén.
pero no descuides las estrategias, sus maquinaciones, porque todos los días aventará un dardo para contrarrestar tu fe y tu avance en la fe, en creer en Dios. Pedro y todos esos hombres eran hombres sabios que sabían lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Se estaba multiplicando la obra de Dios. Y dijeron, esta murmuración viene de Satanás. Y Satanás, ¿tú pensaste que yo me iba a dedicar a servir a las mesas, a dejar de predicar? Te equivocaste. Voy a poner 7 hombres acá, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y yo y los demás nos vamos a dedicar a lo que a ti te molesta, que es que oremos y que prediquemos la palabra. Y salió como un chiflador Satanás de ahí. Así debería de salir de nuestras vidas. Así debería de salir de nuestras vidas. Cuando tú y yo sepamos cuál es la estrategia que está ocupando para derribar mi vida, para derribar mi familia. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.